Uno de los impedimentos más grandes que se enfrentan los argentinos a la hora de debatir las ideas del liberalismo es retroceder a la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz o el gobierno de Carlos Saúl Menem. Se plantea así que en estas oportunidades el liberalismo se habría puesto en práctica y con resultados desastrosos para el país, dando así por cerrado el debate ni bien comienza el intercambio de ideas. El análisis sobre la gestión de Martínez de Hoz ya se hizo anteriormente en otro video. En esta ocasión analizaremos la gestión del expresidente argentino Carlos Saúl Menem. Proveniente de una familia siria, Carlos Menem nace en la provincia de La Rioja el 3 de julio de 1930. Su primer acercamiento a la política y a la militancia sería con el peronismo. Por estos vínculos, en 1956, fue detenido durante la contrarrevolución fallida del general Juan José Valle para devolverle el poder a Perón. Al año siguiente, fundaría en La Rioja a la Juventud Peronista. En 1963 es elegido presidente provincial del Partido Justicialista y una década más tarde sería el gobernador de su provincia natal, aunque su gestión se vio interrumpida por el proceso de organización nacional. Con carisma y determinación, Menem desde el Frente Justicialista obtuvo la presidencia en 1989 y fue reelegido en 1995, rozando el 50% de los votos. El presidente riojano estuvo 10 años en el poder, siendo la persona que más tiempo ha detentado la jefatura de Estado de modo continuo. Primera presidencia. El contexto de la Argentina cuando Menem comienza su primera presidencia era caótico. Alfonsín había adelantado las elecciones porque su gestión no pudo contener la profunda crisis del país. Hiperinflación, disturbios, saqueos y tensión por algunos levantamientos militares eran la postal del final de los años 80. Las primeras medidas económicas serían llevadas a cabo por el ministro Néstor Rapanelli, ya que el ministro Miguel Ángel Roig falleció 5 días después de ganar las elecciones. Con Rapanelli se llevó a cabo el plan Bunge y Born, que consistía en devaluar el austral, controlar precios, aumentar algunas tarifas, cerrar importaciones y crear acuerdos con grandes empresas. Este tipo de políticas no lograron mejorar la situación. Hubo una segunda hiperinflación y Rapanelli renuncia en diciembre del 89. Antonio Herman González lo sucede y se pone en marcha el Plan Bonex. Este plan consistió en apelar a la deuda interna. Se incautó compulsivamente por parte del Estado los depósitos a plazo fijo de los ahorristas, los cuales serían restituidos a 10 años. En otras palabras, una confiscación parcial de los ahorros de la gente, una maniobra dudosamente institucional. Con muchos costos, la inflación se pudo contener algo más, pero hacia fines de 1990, escándalos sobre la corrupción en el gobierno de Menem terminarían en la renuncia de González. El 1 de marzo de 1991 asume como ministro de Economía Domingo Cavallo, quien sería un importante protagonista del gobierno. Además de reestructurar la deuda, que aplazaría posibles problemas económicos durante los 90, la novedad sería la ley de convertibilidad, una regla monetaria que se implementaría para contener la inflación. Se impuso un tipo de cambio fijo de la moneda argentina respecto del dólar, obligando a que el Banco Central mantuviera relación entre las reservas y la base monetaria. Esta maniobra, que por supuesto no está exenta de críticas, fue una medida desesperada y probablemente inescapable. La ley de convertibilidad, de manera bastante rápida, pudo contener la inflación y bajarla prácticamente a cero. De hecho, en 1995, Argentina fue el país con la menor tasa de inflación del mundo. Esto fue percibido como un milagro. Recordemos que en los últimos 100 años del país, la tasa de inflación promedio fue de un 105% anual, siendo el máximo histórico 3.079% en 1989. Esto fue decisivo en la popularidad de Menem y le permitió reformar la Constitución en 1994 y ganar la reelección al año siguiente sin dificultades. Segunda presidencia. Todas las críticas y protestas que el gobierno de Menem no había recibido en su primer presidencia se irán manifestando en el transcurso de la segunda. La imagen pública de riojano sería gravemente herida por un gran número de escándalos, entre los cuales están el atentado a la AMIA, el caso argentino por venta de armas a Ecuador, Croacia y Bosnia, las explosiones de Río Tercero,
la causa de sobresueldos, el caso IM Banco Nación, la muerte de su hijo Carlito Jr., cuya madre insiste en que fue un saldo de deuda, el asesinato de Cabezas, el suicidio de Chabrán y bastantes denuncias de corrupción a su persona y a los miembros de su gobierno. Entre estos escándalos, en 1996, Menem solicita la renuncia de Cavallo para ser reemplazado por Roque Fernández, que permanecerá en el cargo de ministro de Economía hasta el fin del menemato. La situación económica tuvo un decaimiento hacia fines de los 90, con un aumento en las tasas de desempleo y pobreza. Aunque Menem quiso insinuar con una reelección, ya no tenía el apoyo para esquivar ciertas reglas institucionales o cambiar de vuelta la Constitución, por lo que, con una oposición bien definida, los 90 de Menem llegaban a su fin. Análisis. Por las dudas, empecemos desde cero. Para financiar el gasto público, los estados recurren a 4 fuentes: impuestos, emisión monetaria, deuda interna o deuda externa. Como dato obvio, vale la pena advertir que los impuestos tienen una capacidad de financiamiento muy limitada. Dependerá del contexto económico de cada país, pero si uno se excede de sus márgenes razonables, los costos serán devastadores. Por esta razón, frente a un déficit, es decir, si los gastos exceden la recaudación, que es la situación crónica de Argentina, se buscará un financiamiento adicional, la deuda o la emisión. La emisión era una carta que el gobierno de Menem no podía jugar. Las hiperinflaciones que habían ocurrido en la última década y la enorme cantidad de ceros que se tuvieron que tachar a la moneda nacional obligaban a detener esta situación lo antes posible. La ley de convertibilidad planteaba así un freno al problema de la inflación, logrando una estabilidad en los precios que no se veían hacía medio siglo. De todas maneras, las principales políticas de fondo que caracterizan a los gobiernos argentinos no sufrieron de un cambio significativo. Si vemos los datos de la Dirección Nacional de Política Macroeconómica, el gasto público consolidado en el gobierno de Menem no sufrió de ningún cambio significativo respecto a la situación inicial. Al contrario, el gasto aumentó. En cuanto a los impuestos, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, la presión tributaria aumentó considerablemente. Esto representa un pecado capital, ya que el principal problema de fondo, lejos de solucionarse, empeoró. La diferencia se termina reduciendo a cómo se financió la crisis. Mientras que en los años 80 el gasto fue financiado con emisión monetaria, en el gobierno de Menem se financió con deuda interna y deuda externa, esta última llegando a duplicarse hacia fines de su gobierno. Una controversial medida que se acusa de liberal fueron las privatizaciones de empresas nacionales para solventar los gastos. Pero desde la perspectiva liberal, estas políticas no necesariamente son positivas. De hecho, parte de estas privatizaciones estuvieron íntimamente relacionadas con los escándalos de la corrupción durante esos años. Muchas de estas empresas simplemente fueron entregadas a empresas privadas en calidad de monopolios. Además, buscar solvencia para el gasto público solo desde las privatizaciones no es coherente. En este contexto, el desempleo fue un problema más grave de lo que debería haber sido por la falta de reformas en leyes y regulaciones laborales, inflexibles, infinanciables e irrazonables desde el gobierno de Perón. Sin un cambio profundo en estas, difícilmente los desempleados se podrían incorporar al empleo privado. Otro punto que suele ser muy mal interpretado es la apertura comercial. La apertura comercial fue muy tímida, consistiendo ante todo en una disminución de aranceles, principalmente para el Mercosur. Si vemos las importaciones de Argentina en relación a su PIB, vemos que en el gobierno de Menem estas crecieron aproximadamente 7 puntos porcentuales. Pero sería ridículo hablar de una apertura total e irresponsable, como algunos afirman. El nivel de importaciones fue menor a la de China, el promedio mundial, y obviamente muy lejos de países que estaban abiertos, como Chile o Suecia, denotando el carácter cerrado que tuvo y seguía teniendo Argentina. Que el país haya puesto un pie afuera de la autarquía franquista no quiere decir que haya abrazado el liberalismo. Entender los 90 como la década del liberalismo argentino es un grave error de interpretación. El gasto público creciente, el endeudamiento, el aumento de la presión tributaria, la concesión de monopolios legales y una economía que solo dio un primer paso hacia la apertura y la desregulación, dudosamente puede llamarse liberal. El solo etiquetar a Menem como liberal es cómico, porque políticas liberales contundentes hubieran supuesto eliminar privilegios a sectores corporativos, sindicales, empresariales y burocráticos, los cuales mantenían el poder de Menem en primer lugar. El secreto de esta década yace en las patillas del riojano, propia de caudillos del pasado como Facundo Quiroga.
Se dice que es imposible estar bien con Dios y con el diablo, pero el carisma y el pragmatismo de Carlos pueden ser evidencia de lo contrario. Menem logró comprar la voluntad de los militares, los peronistas, los sindicalistas, los liberales, los radicales y frente a la caída de la Unión Soviética, ¿por qué no también la de los Estados Unidos? Detrás de las paredes de la visible estabilidad y armonía que gozaban los argentinos en los años 90, se tapaban los problemas institucionales, políticos y económicos que sufre Argentina hace un siglo y que siempre a la larga y de manera cíclica se terminan pagando. Deja tus opiniones, ideas y propuestas en los comentarios. No te olvides de darle me gusta al video si te gustó. Muchísimas gracias por verlo y los veo en el próximo.